Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? El Señor le bendiga, ¿cómo anda? Me imagino que bien, ¿verdad? Empezando la mañana, después, y empezando la semana, después de un fin de semana largo, vemos que hemos tenido, sí, otro fin de semana largo, creo que es, bueno, no es el último, pero sí, o creo que sí, que es el último fin de semana largo de este año. Así que bueno, pero me imagino que habrá disfrutado de su fin de semana y comenzando esta jornada. Yo quería compartir hoy un poquito, sí, unos minutos, aunque sea unos minutos, sobre lo que pudimos estar viviendo este fin de semana. Y también comentarles, el fin de semana que viene, si Dios quiere, estaremos teniendo Cena del Señor, cerrando el año, es la última Cena del Señor del año, así que estaremos compartiendo Cena del Señor y disfrutando de una palabra, sí, que trae una hermana, sí, que va a compartir con nosotros y va a estar muy buena. Es la segunda vez que hace esto, así que bueno, es como que hace un cierre de año, no sé por qué Dios la utiliza de esta manera, pero bueno, eh, va a ser muy bueno, así que lo espero que pueda compartir con nosotros, tal vez desde el vivo o venga presencialmente a los que están acá cerca, a los que están lejos, quiera compartir con nosotros. Siempre estamos transmitiendo nuestras reuniones porque queremos simplemente que la palabra de Dios llegue a su vida como llegó a la nuestra. Pero bueno, sin más preámbulo, quería hablar un poquito sobre lo que hemos estado viviendo o poder compartir este fin de semana y de algo que me llamó la atención mucho sobre lo que es la palabra del Señor. Y como verán, tomando mate como siempre, de que a veces hay esa jactancia, ¿no? Y de que hay cosas que se nos pegan, hay costumbres que se nos pegan. Yo meditaba un poquito en lo que Jesús les habló a los discípulos, ¿no? Y les dijo que se cuidaran de la levadura de los fariseos, ¿no? Dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto es en Mateos capítulo 15, capítulo 16, verso 5. Mateos capítulo 16, verso 5, ¿no? Y ellos pensaban que les hablaba de algo natural y no, sino que les hablaba del comportamiento que a veces hace de que en nuestra vida espiritual sea limitada, tenga trabas nuestra vida espiritual. Entonces les decía que se cuiden, se guarden de esa conducta. Imagínense usted, estamos en un tiempo donde ya no recuerdo exactamente en el año que fue, pero más o menos creo que fue en el 2002, 2003, 2004, creo que fue 2003, 2004, que fue que se empezó a manifestar todo lo que es lo apostólico y lo profético, ¿no? Y por ende eso trajo mucha confrontamiento entre lo que era el tiempo pastoral o la vida pastoral. Es más, siempre ha sido muy cuestionado lo que es la vida pastoral, ¿no? Por muchos aspectos, porque bueno, creo que enumerarlos nos llevaría mucho tiempo y no quiero extenderme sobre ello. Pero sí decirle que por causa de ello mucha gente cambió su estilo de vida, cambió su forma de orar, consideró que orar de esta manera, orar como se ora en este tiempo es mucho mejor, es mucho más fructífero, y dejaron de tener esa relación con Dios y con el Espíritu Santo. Se perdió esa intimidad, se perdió ese temor de Dios en muchos aspectos, hasta el punto de que muchos han llegado a su propia interpretación de creer de que no es necesario
a exigirle a los hijos o llevar a los hijos a Dios, que todo el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Y sí, ciertamente el Espíritu Santo convence de pecado, pero tú como papá o como mamá, uno como mamá y como papá, debes llevar a los hijos a Dios, a su presencia, a los pies de Jesús, debes llevar a formarlos, sí, y a tener una educación cristiana, a que realmente nuestros hijos crezcan con conceptos cristianos, no con conceptos humanistas, sí, o con conceptos humanos o conceptos mundanos, sino que ejemplo, a ver, voy a decir una frase, una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso, ¿no? Que yo sea cristiano no quiere decir que me deje pisar la cabeza, ejemplo, por decir así, ¿no? Y a veces son esas cosas que nos han hecho tropezar en este tiempo, o nos han hecho entrar en una vida totalmente ajena a lo que el Espíritu Santo quiere, ¿no? La Biblia nos enseña que Jesús fue como cordero, no abrió su boca, ¿no? Y Jesús, cada vez que oímos sus palabras y leemos lo que está escrito en los evangelios, nos muestra que Jesús mismo dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, ¿no? Y ahí está. ¿Por qué hablaba de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Por una cuestión de que ellos buscaban tener una posición porque usaban sus medios propios humanos para poder acceder a esa posición. En aquellos tiempos se utilizaban mucho las herencias de los padres. Hoy tal vez usamos, qué sé yo, no sé, los medios que tenemos o lo que ofrendamos o que lo que damos, sí, para que nos consideren que somos mejor que otros, ¿no? Y ahí es donde nos equivocamos, porque nuestro poder adquisitivo no nos va a acomodar bien delante de Dios, sino que es nuestra obediencia. Por eso es que Miqueas capítulo 6 habla de que con qué me presentaré delante del Señor, ¿no? Derramaré aceites, entregaré mi primogénito, mataré toros, ¿qué haré? Y el Señor dice, no, yo te he declarado lo que es bueno y lo que a mí me agrada, ¿no? Que seas obediente, que andes en justicia y que te humilles ante tu Dios. Y a veces nos olvidamos esas cosas, de andar humillados, de ser obedientes, de vivir justamente, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que Jesús quería con sus discípulos, que no cayeran en esa redundancia o en esa copia de vida, y que hoy en este tiempo se ha adoptado. Es más, el fariseo o el saduceo, como tenían un poder religioso o un lugar religioso, también tenían derecho por ahí a tener negociaciones políticas, que hoy en día es algo común. La gente enseguida, todo el mundo quiere tener un puesto político porque de esa manera cree que va a glorificar a Dios, y no siempre es así, no siempre es de esa manera, ¿no? Porque no es siempre de esa manera. Pensar que Dios siempre desea Él gobernarnos y que su gobierno esté sobre nuestra vida, pero a veces tomamos esa decisión de querer que otro nos gobierne, que otro nos lleve adelante. Por eso, cuando leemos en Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, dice, no es buena vuestra jactancia, dice, no sabéis que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa, que un poco, sí, un error, algo que nosotros no corrijamos en el camino, es lo que va a hacer que caigamos en un descrédito, que caigamos en un error, que caigamos en la tangente, que andemos por esa vía de errores, ¿no? Que sigamos esa vorágine que todo el mundo hoy sigue, esa línea de conducta que hoy todo el mundo tiene, ¿no? Donde lo único que les agrada es la profecía, les agrada esto, les agrada lo otro, les agrada la danza, les agrada
ser ellos el foco de atención, y no que Dios sea el que esté sobre nosotros, sino que nos vean a nosotros y no que vean a Dios a través de nosotros. Eso es algo que yo creo que está ahí el asunto. También Pablo les hablaba, ¿por qué? Porque había cosas que no querían erradicar, querían servir a Dios siendo los mismos de siempre. Total, y hoy fíjese que hoy es lo mismo. Dios lo que ve es tu corazón, Dios lo que ve es esto. Dios no necesita, Dios te acepta como sos, te dice, y eso es mentira. Dios no te acepta como tú eres, Dios te transforma, Él viene a transformar nuestra vida. Te imaginarás, si no, un ladrón no tendría que dejar de ser ladrón, una prostituta no tendría que dejar de prostituirse, porque seguiría siendo lo mismo. El mentiroso no tendría que dejar de mentir, o el que golpea o la que golpea no tendría que dejar de golpear a nadie. Si total, Dios te acepta como tú eres, Dios te acepta como eres, ¿no? El homosexual no tendría que cambiar, la lesbiana no tendría que cambiar, no, el drogadicto no tendría que dejar su droga, el alcohólico no tendría que dejar su alcoholismo, el que tiene vicios no debería dejar. Si total, Dios te acepta como tú eres, y eso es mentira, eso es mentira, perdón, eso es una jactancia, o eso es una interpretación personal que nosotros tenemos en nuestra vida, jactarnos de eso, sentirnos agrandados en eso, sentir eso, que estamos jactantes de eso, de que no necesito cambiar nada, de que Dios, como Dios es amor, no hay que cambiar nada. Y eso es una mentira, eso es un engaño del diablo, que viene a decir, Dios es amor, no como la engañó a Eva. Dios sabe, y viene, viste que te dice, como le dijo, Dios sabe que si comes de él, tus ojos serán, Dios sabe, claro que Dios sabe, por supuesto, y encima te engaña. El enemigo te engaña con la propia palabra, lo más triste, que te engaña con lo que Dios mismo te usa. ¿Por qué? Porque tú quieres, ¿no? Tú tienes esa esencia de querer que te acepten tal cual como eres, no querer cambiar nada. ¿Te imaginas tú? Total, mira, yo te voy a contar algo. Total, yo me podía haber hecho un hombre golpeador, porque mi papá era golpeador, así que me podía haber hecho golpeador. Mi papá era borracho, me podía haber seguido total borracho. Si no hay que cambiar nada, si total Dios me ama, no hay que cambiar nada, ¿no? Total, no hay que cambiar nada. El tiempo que yo fui drogadicto, ¿para qué lo voy a dejar? Si total, Dios es amor, no necesita Dios de mí, no necesita que yo cambie nada. ¿Cómo que no? Sí que necesita. Por sobre todas las cosas, el que lo necesita eres tú, el que lo necesita soy yo. Yo necesito transformar mi vida en Dios. Yo necesito que Dios transforme mi vida, porque si no voy a ser el mismo hipócrita de siempre. Hipócrita. Y eso es lo tremendo, que la gente, que la iglesia está llena de hipócritas, que hay un montón de hipócritas. Por eso es que Jesús va a llegar en algún momento, el Señor, cuando estemos delante de Él, va a decir, no te conozco, hiciste lo que quisiste, jamás quisiste transformarte, fuiste a donde tú quisiste, oraste por quien quisiste, hiciste lo que quisiste y viviste como quisiste, ¿no? Y eso es lo tremendo, cuando vivimos como queremos, cuando hacemos lo que queremos. ¿Para qué voy a enumerar este tiempo? Estamos finalizando año. Yo, como le decía hace un tiempo atrás, una cosa es cerrar un año, porque cerrar un año es algo muy importante, hacer un cierre de año y saber que a pesar de las luchas y de las pruebas, Dios te sostuvo y está cerrando el año con presencia de Dios, está cerrando el año realmente bendecido, porque a pesar de las luchas y de las pruebas, Dios te sostiene, Dios nos sostiene, a pesar de las cosas que he vivido y que se me han privado en este tiempo, pero Dios me da la posibilidad de poder hablar de su palabra, Dios me da la bendición de poder predicar de su palabra. ¿Cómo no voy a estar agradecido a pesar de todas esas cosas? Entonces digo, hago un cierre de año, quiero cerrar mi año dándole gracias a Dios por sus misericordias, porque a pesar de todas las pruebas, Dios ha estado en días pasados y sigue estando, y me va a permitir cerrar el año diciendo, gracias Señor por el 2025, que has
sido de lucha, pero sé, Señor, que tú has estado ahí. Tú has estado, como Jesús lo dijo, que en el mundo iba a tener aflicciones, pero yo debía confiar en ti. Eso es una cosa, eso es totalmente diferente. Que tú cierres tu año, que tú digas, gracias Señor, cierro el 2025, Señor, y bendigo el 2026 en tu nombre, y Señor, y proclamo que el 2026, Señor, tu gloria va a ser mayor sobre mi vida, sobre mi casa. Eso es otra cosa. Tú lo que haces es celebrar un cierre de año. Una cosa es eso, o la otra cosa es que hagamos de nuestra casa un paganismo y que de repente creamos que a eso Dios no le interesa, porque a Dios lo que le interesa es el servicio que yo le doy. Eso es un engaño, eso es un engaño. ¿Por qué te pensás que Dios le habló a Samuel del mal servicio que le estaba dando a Elí? ¿Por qué? Porque ya Dios no le hablaba a Elí. Qué tremendo. Dios a veces no nos habla porque damos un mal servicio. Dios a veces no nos viene a hablarnos porque nosotros no queremos cambiar. Porque muchas veces Dios nos ha hablado y no hemos querido corregir. Por eso es que vemos la respuesta de Elí, de lo que dice. Mira, yo te voy a mostrar cuál fue la respuesta de Elí, sí, con respecto a lo que Dios había visto en él. Y es tremendo porque cuando lo llama, ¿no? Y cuando lo llama Dios a Elí, y Elí le pregunta, le dice que le contara. No, fíjate, mira, te lo voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó, dice, como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que dice, y quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que dice que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Mira, sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad, dice, de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Qué tremendo. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Y abrió la puerta de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Y llamó, mire, le dice, y llamando Elí, dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío. Y Samuel le dijo, heme aquí. No, heme aquí. Y él le dice, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te ha hablado? Fíjese, ¿qué es la palabra que te ha hablado? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubres palabra de todo lo que ha hablado. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Jehová es que haga bien lo que le parezca. En resumidas cuentas, no se quería arrepentir, no quería pedir perdón. En resumidas cuentas, no quería, total, ya está, yo no voy a cambiar. Y lo que a veces Dios espera que nosotros cambiemos, que nosotros nos arrepintamos. Lo tremendo es lo que manifiesta Dios sobre la casa de Elí, porque a veces hay jactancia, porque a veces creemos que como somos cristianos ya no necesitamos nosotros darles explicaciones a nadie. Me arreglo con Dios y punto. Y estamos mal ahí. Yo entiendo que hay que arreglarse con Dios, pero yo lo entiendo perfectamente, que uno va a arreglar, cada uno de nosotros vamos a arreglar nuestras cuentas con Dios, pero tener este corazón endurecido y no hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos y no obedecer a Dios, eso es un asunto que vamos a tener que solucionar y arreglar con Dios, porque simplemente hay una jactancia de creer, yo esto no lo hago, esto no lo voy a hacer. La cantidad de gente que le agrada
dar su palabra por fiador, o decir, sí, esto, aquello, el otro. Y claro, total se lo dijo el pastor o la pastora, no pasa nada, ¿no? Y no te das cuenta que el que te está juzgando es Dios que te está juzgando tu vida. Pero eso sí, cuando te pasa a ti, ¡ay! Son unos mentirosos todo el mundo. Qué bárbaro, ¿no? Que tengamos la capacidad de enseguida, ¿no? Ver la paja del ojo ajeno, pero no vemos la viga de nuestro ojo. Cuando Jesús dijo que debemos quitar la viga de nuestro ojo. Cuando Jesús dijo que primero debíamos limpiarnos nosotros para poder tener una vista correcta, para poder ver de la misma manera. Y esas son las cosas que Jesús quería, que los discípulos no sean igual. Y esas son las cosas que el Señor quiere que en este tiempo el pueblo sea de la manera que Jesús es. Porque la Biblia dice que debemos andar como Él anduvo, debemos caminar como Jesús caminó, debemos andar como Él anduvo. Debemos vivir nuestra vida, pero hay gente que cuando tiene un problema y sufre, enseguida se lo atribuye al Satanás. Nunca le va a decir que es un proceso de Dios, sino que se lo atribuye a Satanás. Eso es un grave problema, ¿verdad? No, hay un error de interpretación muy grande, muy grande. Y eso es lo más triste de todo ello, lo grande, de creer que como tenemos estatus religioso, ¿no? Como tú eres estatus religioso, tienes un llamado apostólico, un llamado profético, tú eres maestro y tú no necesitas cambiar nada, vivir como estás, total. Como crees que como Dios no te ha dicho nada, está todo bien. Miramos lo que queremos, consumimos lo que queremos, actuamos como queremos, nos movemos como queremos y creemos que está todo bien. Cuando a mí la Biblia me muestra que el Espíritu Santo no le permitió a Pablo hacer cosas, que el Espíritu Santo arrebató y lo llevó a Felipe y lo llevaba, que el Espíritu Santo en medio proceso de apedreamiento hizo que Esteban vea los cielos abiertos. Y nosotros hablamos de cosas acá que no tenemos ni idea. Vivimos un evangelio extraño. No sé, la verdad, qué clase de evangelio mucha gente vive, que está fuera de lo que la Biblia dice, que está fuera de ello. Yo no digo que uno viva, ande por la vida y todo el mundo te apedree, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Espíritu Santo muchas veces, me voy a corregir mi palabra. El Espíritu Santo siempre desea guiarnos en nuestros pasos, siempre. Fíjate lo que le pasó al profeta joven con el profeta viejo. Fíjate lo que le pasó. Dios le dijo, no vuelvas, no comas, no te pares, no vuelvas por el mismo camino. Qué importante que es no volverse atrás, no mires atrás. La mujer de Lot quedó como una estatua porque tenía su corazón aferrado a lo que era Sodoma y Gomorra. No lo decía, pero o tal vez no, simplemente quiso ver cómo Dios destruía todo. Y Dios a veces no quiere que tú veas esas cosas. Dios a veces no quiere que tú veas esas cosas. Dios simplemente quiere que tú te libres de ver cosas que no son necesarias. Dios a veces desea que nosotros no seamos partícipes de ciertas cosas que Dios va a hacer, pero a veces la queremos ver. Pero inclinemos la balanza, inclinemos la apreciación por el hecho de que a veces quedamos agarrados con algo, nuestro corazón quedó enlazado con cosas del pasado. ¿No le ha pasado que a veces vienen esas cosas a querernos tener ahí atados? Entonces ahí está el asunto. Cuando hay situaciones que
y que la traemos a memoria nuestro pasado, la traemos, ¿no? Y pensamos, ay, si volvieron los años atrás, ¿no? ¿Verdad? Y estamos ahí, pero ese es otro tema. Pero lo que Pablo le dice, que no es buena, que hay una jactancia de creer que no es necesario transformarnos ni cambiarnos, no es necesario. Sí necesitamos aprender a perdonar, necesitamos aprender a vivir bajo la voluntad del Espíritu. Hay gente que no quiere perdonar y lo triste es que ministra con ese espíritu, y lo triste es eso, que sirve a Dios con un espíritu equivocado, con un espíritu de error, con un espíritu en el cual lo único que hace es abusar de los demás, porque los hijos de Elí abusaban de los hermanos que estaban ahí. Además abusaban de las mujeres y él no los estorbaba, él sabía que había. Entonces hay gente y que abusa de todo ello, pero no quiere cambiar porque como no le dice nada. Hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, en Buenos Aires, ya muchos años atrás, antes de conocer a mi esposa, antes de venirme a vivir acá, me pasó algo medio parecido. Y yo estaba en la iglesia y empecé a tener una relación con una mujer casada. Es la verdad, le voy a decir, ¿eh? Y yo los miraba a todos los hermanos y yo decía, nadie recibe del Espíritu Santo que yo estoy haciendo equivocadamente, que yo estoy viviendo equivocadamente. Digo, no puede ser, digo Señor, digo, nadie dice nada, digo, ¿por qué no dice nada? Digo, Señor. Entonces yo agarré y le dije, Señor, yo no quiero tener deudas contigo, y yo quiero, Señor, salir de esta situación. La verdad le dije, yo no quiero tener deudas. Escuché, no quiero tener deudas. Y una mañana, en la iglesia, en plena oración, estábamos ahí con la que era mi líder en aquel tiempo, Marta Romero. Estábamos orando. Y de repente entra una mujer, toda de blanco entra una mujer. Cuando la miro, el Espíritu Santo me dice, ahí viene tu matador. Oh, y yo dije, mi matador. Y me acordé de la oración que le había dicho al Señor, que Dios no me iba a dejar pasar. Ese día fue algo tremendo, no pude orar por esa mujer. Me pidieron que orara. ¿Qué voy a poder orar? No podía orar por nada. No podía orar ni por una salchicha. No podía orar por nada. Salió a luz, me dijo qué pasó y tuve que decir lo que pasó. Y cuando, no, mejor dicho, le dije no puedo. Entonces cuando me mira mi líder me dice, ¿qué hiciste? Me dice. Y ahí se enteró y después de ahí yo tengo un sueño, una sucesión de un sueño donde yo me veo, donde viene alguien a robarme y me roba y realmente no me roba nada. Yo estaba todo vestido blanco, pero el hombre tenía un arma y me tiraba 3 tiros. Uno me daba acá, uno me daba acá y otro me daba acá. Y mis vestiduras se mancharon, pero yo no morí. Entendí que fueron 3 años que yo quedé inhabilitado, literalmente. Así pasó. Mi pastor se enteró, el apóstol Pedro Proroc, hoy día se enteró y me disciplinaron. Estuve disciplinado más de 1 año, pero al 3er año Dios me reivindicó. Yo le pedí perdón a Dios y el Señor me reivindicó. Y hasta que fui libre literalmente de toda esa atadura que estaba en mi vida. Y creo que es eso lo que muchas veces falta, el arrepentirnos, el no querer reconocer los errores, el permitir que haya cosas que entran en nuestra vida y que esas cosas dañen nuestra relación con Dios. Creo que es la primera vez que lo cuento públicamente a esto y me recuerdo que fue algo muy duro que viví porque me acuerdo que durante todo ese año
más de un año mi pastor no me saludaba, hasta que un día él me saludó y yo entendí que habían cosas que iban a cambiar, que Dios estaba reivindicando mi vida, que no era por dureza, sino era porque estaba permitido de parte de Dios. Yo lo entendí. Y no necesité ningún profeta ni nadie, sino que cuando tú quieres llevarte bien con Dios, tú entiendes que hay cosas que no están bien en tu vida, ¿no? Y después siguieron pasando cosas, no malas, sino que mi vida fue en una transición en cuanto a Dios y a ordenar mi vida en Dios. Y hasta que realmente fui libre de todo eso, pude volver y ordenar mi vida. Y hoy, gracias al Señor, creo que todo eso me sirvió como experiencia, de que a veces hay una jactancia y hay algo que me decía a mí: no mires. Yo decía, no pasa nada, está todo bien. Y yo miraba, y lo tremendo fue que el que codició fui yo. Y ahí está, cuando uno codicia, ¿no? Por ahí son muy pocas las gentes que por ahí se van a atrever a contar sus cosas que le pasan, porque creen que quedan expuestos. Yo he aprendido a dejar de tener miedo de mi pasado y aprender a vivir mi presente libre en Cristo Jesús, sabiendo que me he arrepentido y vivo mi vida desnudo delante del Señor. El Señor ve todo mi vida, todo, no hay nada que haya quedado escondido. Yo le doy gracias al Señor porque nada queda oculto de mi vida, y eso es lo bueno. Y tú tienes que saber que no hay nada oculto, no hay nada que quede oculto a los ojos de Dios, de tu vida, de lo que tú crees, de lo que tú piensas, de lo que tú miras, de lo que miramos. Nada queda oculto. Estamos delante del Señor, vivimos delante de Él. No puede quedar nada oculto de tus charlas, de las charlas que a veces tengamos con la gente. Nada puede quedar oculto. Así que tratemos de no ser jactanciosos en este tiempo y no creer que no necesitamos orar porque hay una gracia, no creer que no necesitamos ayunar, no creer que no necesitamos congregarnos, porque hay gente que cree que no necesita congregarnos, pero la Biblia dice, no es bueno congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces son jactanciosos, tienen una jactancia de decir, no, yo no necesito ir a la iglesia, Dios está en mi hogar, ¿no? Pero la Biblia dice que somos un cuerpo. Cristo dice que somos un cuerpo, que no estamos en el mundo, que no pertenecemos a Él. Por lo tanto, no tengamos una mentalidad mundana, no seamos jactanciosos y no creamos que no necesitamos de la iglesia y que no somos necesarios para la iglesia. Hay gente que cree que no es necesario para la iglesia, bendito Dios. No, yo acá funciono. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude en este tiempo y realmente el Espíritu Santo dice que redarguye de pecado, nos convence, viene a hablarnos, a decirnos que tenemos que cambiar, transformar nuestra vida, renunciar a quienes somos para que Él empiece a obrar en nuestra vida. Quiero dejarlo acá porque creo que es muy importante que el Señor siga obrando en tu vida. Medita en esto porque es algo muy importante en muchos aspectos. El Señor te bendiga, tengas un excelente martes, una excelente jornada. El Señor bendiga tu vida, que tengas una excelente semana. Dios bendiga estos días, y si hay prueba y lucha, Dios te dé fuerza, pero también Dios te haga sabio para los días que vienen. Y quiero una vez más recordarte que este fin de semana, este sábado, estaremos compartiendo Cena del Señor, disfrutando, cerrando el año, teniendo la última Cena del Señor y compartiendo. Reunión 19 horas. Este sábado también este jueves estamos de oración, 19:30 horas jueves. Si querés participar, querés venir, ser parte, te invitamos. Pero el sábado, te vuelvo a recordar, 19 horas estaremos teniendo un cierre de año
maravilloso donde podemos entregar todo este año, cerrar el año y decirle gracias, Señor, por el año, por las luchas, por las pruebas, porque hay que darle gracias, Señor, por las luchas, por las pruebas, porque esas luchas y pruebas me hicieron más fuerte en ti soy más fuerte, Señor. Tú me has sostenido, ha estado tu mano ahí conmigo, me has sostenido, así que, Señor, cierro este año creyendo que viene un año mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, las cosas viejas, ya dejo este año en el pasado, ya no me quedo, ya mi corazón no está agarrado al pasado, sino que está mirando hacia el presente, hacia lo que viene en ti. El Señor te bendiga, abrazos grandes a aquellos que estuvieron compartiendo ahí, abrazos Gaby, el Señor te bendiga. Pastora Viviana, un abrazo grande, enorme para usted, saludos al Pastor Elías, abrazo grande a la familia de la fe allá, así que bendiciones para todos, y bueno, para ti que tal vez después lo vas a estar viendo este video, el Señor te bendiga, sí, y puedas ser fortalecido en este tiempo. Abrazos, chao, chao, bendiciones.